Oye, hay un parque nacional por en medio que hay leones y todo. Ah, sí. They are lions in this game? Yes. Yes? But it's dangerous or not? No. ¿Se comen de vez en cuando alguno? ¿Algún muzungu? You may spend the night in the game when the animals are there. Crossing the game is very dangerous. Buenos días desde algún lugar de Zambia. Estamos en el... ¿cómo se llama esto? Estamos en el King Highway Rest Camp en Zambia. Y aquí es donde hemos dormido hoy, en esta choza de lujo. Vamos a continuar ruta. Este es como el comedor salón. Ahí es donde hemos cogido el agua esta mañana. Agua potable. Está complicada el agua potable aquí en Zambia, ¿eh? El camping es sudafricana y además del camping y habitaciones también tiene estas plantaciones. Hay café y allí tiene unos invernaderos también. Que hay casas de calidad. Tiene pinta de ser extranjeros también, ¿eh? Aquí estamos de desayuno. Esto es lo que desayunamos hoy. Allí en Tanzania se llamaba malasi, ¿no? Sorry, what is the name of this? Fritas. 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 Free. Fritas. Fritas. Yeah. Fritas, dice esta mujer que se llama. ¿Qué te ha pasado, Javier? Que no has hecho la mirada del gitano, ¿eh? He venido a traerme el frontal. Se deja el frontal ahí en el hotel. Menos mal que estábamos todavía aquí desayunando en el cabezal de la cama, ¿no? Dentro de la cama, ya vine a traerme el frontal. El hombre con su moto, más contento. Y yo más. Y porque una pérdida jodida, ¿eh? El frontal. Ah, sí. La carretera principal de nuevo, nuestros amigos los camiones. Ay. Bueno, y empezamos la guerra. Pues nos ha amanecido un día ventoso. De viento, por supuesto, en contra. Pero bueno, la carretera más o menos es buena. No demasiado tráfico, que es lo importante, mucho más importante que el viento para mí. La dueña del alojamiento ya nos ha confirmado que de electricidad aquí en Zambia poca, solo en los pueblos grandes, y que no vamos a encontrar bebidas frescas casi nunca. O sea que los señoritos que estábamos acostumbrados ya a nuestra Coca-Cola fría, nuestra agua fresca y tal, nos podemos olvidar ya. Agua caliente y Coca-Cola caliente. Los camiones ahora van por ahí, a la izquierda, por el desvío, menos estos que son los camiones de la obra. El camino está muy liso, está muy bien, por ahora. Entonces vamos a evitar un poco los camiones. Tenemos la carretera para nosotros solos. Esto parece Mad Max, guerreros de la carretera. Cuando iba Mel Gibson por ahí. Los camiones van por ahí, por aquel camino. Y nosotros por aquí. Espero que dure muchos kilómetros. Si no, si ya tuviéramos el viento a favor, ya sería la leche. Así que el polaco hacía 160 kilómetros al día. Viento a favor y esta carretera todos los días, de sur a norte. Pero es que hoy además está soplando fuerte. Por eso no puedo volar el dron casi nunca. Sí, ahí están asfaltando. ¿Nos podemos por aquí o qué? Vamos a salirnos porque ahí están en obras. Ahí están asfaltando, entonces no vamos a poder seguir. Vaya diferencia, suelo corrugado y camiones. Qué bien vas con el viento a favor. Ay. Una carretera para nosotros solos. Esperando la carretera. Esta carretera la están construyendo los chinos. No sé a cambio de qué, porque no creo que Zambia tenga mucho dinero para pagar esta carretera que viene de Lusaka, desde la capital, 1000 kilómetros abajo. Los chinos tontos no son, precisamente. Están construyendo carreteras por toda África. Merce y yo ya lo vimos en Uganda, en Ruanda, lo he visto en Kenia. En Etiopía también había mucha construcción de carreteras por los chinos. Están metidos en África los chinos, pero a tope. Vamos a hacer aquí una paradita a ver si tienen algo fresco. Lo dudo, pero bueno.
A ver si tienen algo. Aquí hay como una tienda, pero no sé yo si tendrá frío. Good morning. ¿Soda? ¿Coca-Cola? ¿Es Baridi no? ¿Baridi? ¿Cola? No. Pues Fanta caliente, nuestra primera Fanta caliente aquí de la mañana. Y eso que es un pueblo aquí medio grande. Bueno, un pueblo. Los cables de la luz pasan por ahí, pero las casas no tienen luz. No. Bebida fría no tienen, pero antenas de telefonía tienes cobertura casi en todas partes. No sé si se escuchará bien porque hace muchísimo viento. Tenemos el viento en contra de nuevo. Segundo día de ruta y nos hemos dado cuenta definitivamente de que Tanzania es bastante más desarrollada que Zambia. No hace falta muchos kilómetros para darse cuenta. Prácticamente no hay pueblos, hay pequeñas casas por ahí desperdigadas y pasas 10, 20, 30 kilómetros y nada. Los niños por aquí, solos. A ver, la gente es muy amable aquí en Zambia, ¿eh? Te ven y alucinan. A saludarte, pero desde allá, desde las aldeas, las madres, los niños. Lo que nos hemos dado cuenta también es que casi no hay ganadería. Vacas no hemos visto ninguna, ¿no? No hemos dormido si había ido otra vaca. Sí, pero prácticamente nada. Por el camino nada. Y cabras, pocas también, que en todas partes del mundo hay cabras, por aquí pocas cabras hemos visto. Creo que se dedican más a la agricultura que a la ganadería. A la izquierda nos estamos dejando Malawi. Normalmente muchos viajeros lo que hacen es entrar de Tanzania a Malawi, hacen parte de Malawi y después entran a Zambia. Nosotros por el tema del COVID, sobre todo, por no tener otra vez que hacer PCR y rollo y más visados y tal, hemos venido directos de Tanzania a Zambia. Además, con la semana de menos que tenemos, tampoco podemos entretenernos mucho. Ahora, de todas formas, aquí en Zambia, como apretamos los últimos días en Tanzania, en esa carretera tan mala, hicimos días de 100 kilómetros, pues ahora en Zambia supongo que iremos más tranquilos. Esta carretera dentro de 40 kilómetros la vamos a dejar y nos vamos a meter en un camino. Ahora se supone que el lago Malawi debe estar por allí, pero a muchos kilómetros, y el lago Tanganika por allá, a muchos kilómetros también. Estamos pasando por una carretera que cruza entre dos de los lagos más importantes de África. La gente lo que hace es que vende su carbón aquí en la puerta de casa. Entonces pasan los coches y se lo compran. Ahí tienen la casa y el carbón para vender. Estaba ahora pensando que el hombre este, el polaco, se ha cruzado Zambia en 10 días. O menos, porque... No, en 7 días desde Lusaka, que son 1050 kilómetros, y de Livingstone, de las cataratas, a Lusaka hay 400 kilómetros. Eso se lo hace en 3 días, como mucho. Entonces, el tío se ha cruzado Zambia en 10 días, 11 días máximo. Que sí, que hace 160 kilómetros todos los días, seguro. De todas formas, nosotros a veces hemos hecho 100 kilómetros y hemos parado a las 2 de la tarde, ¿eh? Que 150 podíamos hacer, pero claro, reventado. Y por estas carreteras sí. Nosotros vamos a hacer hoy tan solo 60 kilómetros. Vamos a llegar a un pueblo que se llama Isoka, que tiene bastantes hoteles y alojamientos, y allí nos quedamos a descansar hoy. Y mañana, si no pasa nada, comienza la aventura. Parece que se corta por aquí la carretera. Por ahí veo un hombre en bici, así que vamos a pasar. Este es el carril bici más ancho del mundo, ¿eh? Solo vamos nosotros y la gente que va caminando. Los camiones los han desviado por allí. La tranquilidad no durará mucho, supongo. Hay que aprovecharla. Se acabó el chollo, ya vienen por aquí los camiones. Más con letras chinas, ¿eh? Camiones chinos. ¿Y de aquí por dónde pasamos? Habrá que pasar por ahí. El del gorro siempre es el chino. Gorro y mascarilla. ¡Ay! ¡Combo! Ahí está el chino. ¡Ay! Como en toda África, niños por todas partes. Niños y niños y niños. ¡Ay! ¡Hey! ¡Hey! ¡Adiós! ¡Ay! Son muchísimos. Pero claro, después quedan muchos en el camino. Estuve leyendo que 230.000 niños mueren todos los años en África de malaria. O sea que se ríen aquí de lo del COVID. Eso durante un año, otro año, otro año. Ahora al parecer han sacado una vacuna
que tiene una efectividad del 30%, que puede parecer poco, pero vamos, tercios si se salvan, fenomenal. La gente aquí se sorprende muchísimo con nuestra presencia, ¿eh? Como que no ven muchos extranjeros por aquí, no lo sé, porque esta es la carretera principal de Zambia. La mayoría de los ciclistas van por Malawi o qué, pero la gente está un poco flipada. Claro, el polaco que conocimos ayer seguro que ni lo han visto, porque lo rápido que va el tío, pasará como una exhalación por aquí, ni saludará a la gente, vamos, imposible. Nosotros vamos a hacer hoy tan solo 60 kilómetros y felices, porque mañana creo que nos vamos a meter en algún lío. Habrá que descansar esta noche. Estamos llegando, nos quedan 3 kilómetros, no son todavía ni las 12 de la mañana, así que hoy nos toca descansar. Está todo mucho más verde, ¿eh? Bueno, pues hemos llegado ya a Isoka, parece ser. Pues esto es Isoka. Hemos visto un supermercado grande ahí a la derecha. Ahí. El gracioso Lodge, vamos. Morning. Hello. You have rooms? Yes, you are. What price? No problem. Vamos a verla. No está nada mal. 12,5 € nos cuesta. ¿Y entonces? Sí, a mí me ha metido aquí. Pero vamos, la que tú quieras. Son iguales. No, a mí vamos. Son iguales. Está perfecta. Vamos a ver si salimos del hotel gracioso. Que no ha sido muy gracioso, pero bueno. Mira la chorada. Nos ha cobrado por los huevos del desayuno. De menudo ostión que han metido. Han hecho ahí un trompo seguramente. Y mira el coche donde lo han dejado estampado. Madre mía. Increíble, ¿eh? Casi tira la casa. Vamos a ver si nos da el cajero dinero. Ayer vimos que entraban al banco con mascarilla. La primera vez que vemos gente con mascarilla por aquí. Y este banco el otro día casi se queda con mi tarjeta y no me dio dinero. El cajero no funciona. Abre en el banco dentro de una hora, entonces tenemos un poco de dinero, vamos a seguir. Tenemos como 30 € cada uno para pasar 2 días, yo creo que nos va a dar. No que tenemos que quedarnos en hoteles, se supone. A ver si nos da con 30 € por persona para 2 días. Aquí, tercer sitio donde vamos, no tienen agua por ningún lado. Hi, do you have water big? No? Follow this road and you are going to the junction. Yeah, okay, thank you. Y nada, por fin hemos encontrado agua. Nada fácil encontrar botellas de 1,5 litros. Y preferimos beber agua embotellada. Tenemos el filtro, pero se me olvidaron las pastillas potabilizadoras. Con el filtro solo se supone que no es suficiente para potabilizar el agua. La gente aquí en Isoka, en este pueblo, a pesar de ser un pueblo medio grande, se queda bastante flipados al vernos. Supongo que al estar apartado 3 o 4 kilómetros de la carretera principal, pues tampoco es que vean a muchos blancos por aquí. Los turistas que vienen aquí normalmente van en todo terreno, en moto, algunos pocos como nosotros en bicicleta. Esos son los únicos que seguramente pueden ver de vez en cuando por aquí, que hayan parado para el hotel o algo. Vamos sin dinero casi, con 30 € cada uno al cambio, a ver si nos valen para los próximos 3 días. No vamos a gastar en hoteles porque vamos a meternos en una zona de aldeas donde no hay casi nada, entonces se supone que solo compraremos comida. Por ahora hace un día casi perfecto, ¿no, Javier? Sí, fresquito y nublado. Y nublado.
Lo malo, que amenaza lluvia. Si se mantiene así nublado, perfecto, pero como llueve baja y vamos por camino, verás. Vamos a reír. Y hace un poco de viento como siempre, pero bueno, es lo de menos. Pero Tenemos agua, tenemos comida y tenemos 160 kilómetros de camino. Bueno, pues vamos a ver si salimos de la carretera principal. Un arenal. No frío, no frío. Bueno, ahora volvemos sobre nuestros pasos para tomar la carretera que va hacia el este, hacia lo desconocido, porque de hecho hay una ruta que veremos a ver. Ya ves, mira cómo iba el polaco. Ahora que vamos en la misma dirección que el polaco, claro, se vuela a 30 por hora sin darle a los pedales. Venga, hasta luego, Zagales. Aquí a la derecha dejamos la carretera principal y ahora nos dirigimos hacia el este primero y después hacia el sur. Cuando giremos hacia el sur ya son caminos de tierra. Ahí. Yes. Están quemándolo todo. Lo que no sé es cómo controlan el fuego para que no se queme todo, ¿eh? No hay nadie controlando en realidad. Luego cuando se para el fuego, pues bueno, ya se ha parado. Está todo quemado por aquí, por allí. Lo van quemando para crear nuevos pastos para el ganado. Hemos parado un momento a hacernos una foto ahí en una caseta. Había unas pintadas curiosas. Enseguida se ha acercado una mujer con el niño. Pues son muy curiosos aquí en Zambia. Y se ha hecho una foto con nosotros sin problema. Son muy curiosos aquí en Zambia. Enseguida se acercan, no tienen problema para hacerse fotos. Muy bien. Enseguida saludan. Y saluda a todo el mundo. Dentro de 1,5 kilómetros llega la salida que tenemos que tomar. Tenemos que tomar un camino a la derecha y a ver lo que nos espera. Aquí llega el desvío que marqué yo en el mapa, a ver dónde nos lleva. Espero que sea buen camino. Yo creo que va a ser chulo. Va a haber zonas con caminos más estrechos que este. Por ahora pinta bien. Aquí hay un pequeño pueblo, hay una escuela. Pinta bien, ¿no? Por ahora sí. Ya verás dentro de 50 kilómetros. Es lo que hay. Ay. Aquí tenemos una antena de telefonía, vamos a intentar comunicar con la familia porque vamos a estar varios días sin comunicación seguramente. Entonces voy a llamar a Merce a decirle, oye, si tenéis que buscarme, si tenéis que buscar mi cadáver, estoy aquí, en esta ubicación. En Senegal me acuerdo que me crucé con un tío que iba con una bici vendiendo cosas, estos que van cargados de cosas, y me preguntó que qué vendía yo. Ahora me vio con todas las alforjas y dice, pues este vende cosas como yo. La competencia. Sabemos que vamos en dirección sur porque el viento viene en contra. Todos los santos días viene el viento en contra. Hemos dejado atrás los poblados y ya nos metemos en jungla, ¿eh? Todo bosques y ninguna casa. Tengo un poco de miedo con esta ruta porque la diseñé desde casa con Google Maps y llegó un momento que las carreteras desaparecían en el mapa. Lo que pasa es que aparecen en el satélite, aparecen como sendas pequeñas, pero claro, no sabes si al final puedes pasar por ahí o no. Y entonces pues nos la estamos jugando un poco. La gente se extraña mucho de que vengamos por aquí y eso es por algo. Por ahora por lo menos hay huellas por aquí de bicicleta. Creo que más para adelante sí que vi alguna aldea, pero a partir del kilómetro 85 desde que salimos de Isoka sí que llega un momento que hay una aldea y ya más para adelante se ve como una senda desde arriba con el satélite, pero ya no se ven más pueblos. Lo bueno que tenemos agua, tenemos comida, pero a ver si podemos pasar, porque hay que pasar ríos también, a ver cómo están los ríos, a ver si hay cocodrilos o algo también en los ríos, porque ya nos vamos a meter cerca de parques naturales y los animales no tienen fronteras y se saltan los parques naturales, se salen a las zonas donde viven los humanos y bueno, vamos a ver. Bueno, pues por fin he podido volar el dron. Parece que ha parado un poco el viento porque llevamos varios días sin volarlo, además de porque íbamos por carretera y tampoco tenía mucho aliciente, es que hacía muchísimo viento.
Pero es que esta mañana ni por aquí se podía volar, hacía un viento muy fuerte. Sigue habiendo viento, pero ha parado un poquitín y he podido volar el dron. Ya veréis las imágenes por donde estamos circulando, por lugares donde no hay nada prácticamente. Hemos pasado esa aldea y ya llevamos varios kilómetros por aquí, por este tipo de bosque. Se nota que hay algo de civilización porque de vez en cuando pasa una moto, pero poca cosa. Atención, control, que aquí hay una aldea, mira, qué bien. ¿Qué tal? Pues la carretera buenísima, pero el aire fatal. Nos mata. La carretera buenísima. Ya hubiera sido así desde Tanzania. Lo que nos queda es que nos están preguntando dónde vamos. Hemos extrañado. Todo el mundo pregunta. Bueno, pero al menos hay casitas para quedarse. Sí, Ya, lo que no sé si es final. Bueno, pues nos volvemos. Además, volvemos a favor de aire. Sí, eso sí. Nada, es una tiendecilla, ¿eh? Esos placas solares de aquí. Hello. A ver si tienen algo. ¿Soda? ¿Soda? ¿Coca-Cola? ¿No? Merinda. Mirinda. Oh, Mirinda. También vale. Toma. Hemos encontrado Mirinda en el final del mundo. De cereza. De cereza, buenísima. Caliente y huevos recién cocidos. Sí, están calientes, ¿eh? Están del culo de la gallina. Este hombre nos ha dicho que sí se puede ir a Chama. Oye, hay un parque nacional por en medio, que hay leones y todo. Ah, sí. They are lions in this game? Yes. Yes? Yes. Not Because dangerous? From here, the next school is Chivale. From Chivale, cycling, I expect you to spend the night at Kambo. Gambo. That's the best place. From there, from Kambo, there's nothing. It's just game park until you cross Ruangwa. Yeah. I look in internet in Google Maps. Maps, yes. Close the pass or we can pass? You can pass. No Because problem, no guardian or something They are for... wild animals. As you cross But it's there. dangerous or not? No. Se comen de vez en cuando algún muzungu. Don't move at night. Durante la Move noche. in the day. Now the one you may spend the night in the game when the animals are there. The rivers you cross, there's no problem. The water is just here. Yeah, you should have just come board. Yeah. That's where you spend the night maybe there. Then tomorrow in the morning. Tomorrow in the morning, continue. Yes. And cross the game. Yes, across the game. Because Okay. crossing the game is very dangerous. Yes, okay. Thank you. Al final el pueblo que yo tenía señalado no es pueblo, son unas casas en ruinas. El gañán de Javier me está metiendo al parque, lo que estábamos hablando al principio. Dos gañanes en apuros. Me han dicho, no durmáis en el parque. Exacto, lo que vamos a hacer. You may spend the night in the game when the animals are there. Crossing the game is very dangerous. Yes. Tenemos la esperanza de que haya alguna aldea todavía por aquí, pero esperanza poca. Fijaos, ya vamos por sendas, cada vez el camino más estrecho. Madre mía.